A partir de la ecuación que nos define a la presión como el cociente de una fuerza entre el área sobre la cual está aplicada dicha fuerza, vamos a deducir una ecuación que nos va a permitir calcular la presión en el seno de un fluido en reposo en un recipiente. Así, en la siguiente figura, considérese el siguiente recipiente de sección transversal A. Ahí se ve, ¿sí? Que contiene un fluido en reposo de densidad ρ, nivel H y peso W. De acuerdo a la definición de presión como fuerza entre área, la presión P en el fondo del recipiente, debido a este nivel de fluido, será P igual a W entre G. Vamos llamando la ecuación 1 a esta. Pero W es igual a la masa por aceleración de la gravedad, ¿sí? En que M es la masa del fluido y G la aceleración de la gravedad debida a la atracción gravitatoria de la Tierra. Sustituyendo esto en la ecuación 1, se tiene que P es igual a ρA HG entre A, de donde P es igual a ρ GH y le llamamos ecuación 2. Esta ecuación permite entonces calcular la presión en el seno de un fluido en reposo. En esta expresión, miren, en esta ecuación, si P, por ejemplo, la queremos obtener en unidades del sistema internacional newtons por metro cuadrado, entonces todas las variables ρ, G y H las debemos de poner en las unidades correspondientes de este sistema para estos conceptos, ¿verdad? Entonces aquí lo tenemos en el mismo orden. Primero voy a hablar de las unidades en el sistema internacional, luego el sistema técnico de unidades, luego en el CGS, luego el sistema inglés gravitatorio y luego el sistema inglés absoluto. Entonces, en esta expresión, P es la presión debida a la columna de fluido H expresada en newtons sobre metro cuadrado, que también recibe el nombre de pascals. Esto es en el sistema internacional, kilogramos sobre metro cuadrado en el sistema técnico de unidades, Dina sobre centímetro cuadrado en el sistema centímetro gramo segundo CGS, libras por pie cuadrado en el sistema inglés gravitatorio y poundals por pie cuadrado en el sistema inglés absoluto. Rho es entonces la densidad del fluido en kilogramos masa por metro cúbico en el sistema internacional, unidades técnicas de masa por metro cúbico en el sistema técnico de unidades, gramos por centímetro cúbico en el CGS, slugs por pie cúbico en el sistema inglés gravitatorio y libras masa por pie cúbico en el sistema inglés absoluto. G es la aceleración debida a la atracción gravitatoria de la Tierra, que vale 9.81 metros sobre segundo cuadrado en el sistema internacional y el sistema técnico de unidades, 981 centímetros sobre segundo al cuadrado en el CGS, 32.2 pies sobre segundo al cuadrado en el sistema inglés gravitatorio y el sistema inglés absoluto. Y H es el nivel del fluido en reposo causante de la presión P. Este nivel del fluido, si estamos hablando de los sistemas técnico e internacional, estará dado en metros. Si lo estamos hablando del sistema CGS, estará dado en centímetros, y si hablamos de los sistemas ingleses, pues estará dado en pies. Vamos a deducir ahora una ecuación. La ecuación es P igual H entre 10 por ρ, que sirve también para obtener la presión P, pero ahora nada más en kilogramos sobre centímetro cuadrado en un fluido en reposo, en función también de H, que es el nivel, y en metros, y ρ, la densidad, en gramos sobre centímetro cúbico, la densidad de este fluido. Como se podrá observar, en esta ecuación las variables no están expresadas en unidades del mismo sistema, como habíamos hablado de la ecuación anterior. Lo anterior debido a que en muchas ocasiones en la industria así las proporciona el personal que las obtiene. Por otro lado, y de acuerdo también a las necesidades industriales, la ecuación da las presiones en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Estas son las que se utilizan en la industria normalmente. Esta ecuación fácilmente se deduce partiendo de su forma P igual ρGH en el sistema CGS, en que P está en dinas sobre centímetro cuadrado. En este caso, como un kilogramo es igual a 10 a la 6 dinas, bastará dividir entre 10 a la 6 la expresión anterior para obtener la presión en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Al mismo tiempo,
si el nivel H está en centímetros, puesto que estamos partiendo de la ecuación del CGS, está en centímetros en esta expresión, y en la práctica las personas que miden esto lo dan en metros, entonces habrá que multiplicar por 10 al cuadrado, o sea, por 100 este dato dado por los medidores, ¿sí? Para pasarla a centímetros. Y también de manera práctica se aproxima G, es de 981 centímetros sobre segundo al cuadrado, se aproxima de una manera práctica a 1000 centímetros sobre segundo al cuadrado para fines prácticos, y a la ρ no se le afecta, ya que esta sí la proporcionan en gramos sobre centímetro cúbico normalmente en la industria. Todo esto quedará P igual a ρ por 10 al cubo, 10 al cuadrado, H entre 10 a la 6. De donde resulta que P es igual a H entre 10 por ρ. Esta es la ecuación 3. Entonces, en esta ecuación, P, la presión, está en kilogramos sobre centímetro cuadrado. H es el nivel del fluido en reposo en metros. ρ, la densidad del fluido en reposo en gramos sobre centímetro cúbico. Bueno, pues de aquí se concluye algo. Todos habremos experimentado que al bucear, entre más nos sumerjamos, más presión sentiremos en los oídos, lo cual está predicho por la ecuación que acabamos de deducir, ya que, como se ve, la presión es directamente proporcional a la profundidad. Es importante hacer ver que la presión no es afectada por la forma del recipiente, lo cual es el fundamento en el que se basa el principio de los vasos comunicantes. Vamos entonces, resulta que en la industria muchas veces se dan las presiones en pulgadas de columna de agua. Vamos a ver a cuánto equivale en kilogramos sobre centímetro cuadrado la presión debida a una columna de agua de 1 pulgada, y también a veces se utilizan las de mercurio, y entonces ver a cuánto equivale en el fondo la presión debida a una columna de mercurio también de 1 pulgada. Para el agua, H es 1 pulgada igual a 2.54 centímetros igual a 0.0254 de metro, y la ρ del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Entonces, sustituyendo en la ecuación, nos queda que P para 1 pulgada de columna de agua es igual a 0.0254 entre 10 por 1 es igual a 0.00254 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que, como se observa, es una presión muy pequeña. Para el mercurio, bueno, como el mercurio tiene una densidad 13.6 veces mayor que la del agua, nada más habrá que multiplicar esta presión de 0.00254 por 13.6, lo cual nos da 0.0345 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y esa es la presión en el fondo debida a una columna de mercurio de 1 pulgada. Estas presiones en pulgadas de columna de agua y de columna de mercurio en diversas ocasiones se utilizan para calibrar instrumentos en la industria del petróleo. Vamos a ver entonces ahora el concepto presión atmosférica. Entonces, de las ecuaciones P igual ρGH y P igual H entre 10 por ρ, se deduce que, debido a la capa de aire atmosférico, que es un fluido, ¿sí?, sobre nuestras cabezas, este ejerce una presión sobre la superficie de la Tierra. El aire tiene una densidad muy pequeñita, pero como son kilómetros de altura, entonces en la ecuación el producto ya da algo, no mucho, pero da algo. Entonces, esta presión debida a la columna de aire se le llama presión atmosférica, la cual es mayor al nivel del mar, ya que, como se ve en la siguiente figura, dicha capa tiene un espesor mayor que en una montaña. Vamos a ver la figura siguiente. Vean ustedes, aquí tenemos la Tierra, es el círculo de en medio, una montaña, un pico ahí que es una montaña. El límite de la atmósfera terrestre está indicada por un segundo círculo. Entonces, H minúscula es la altura desde el pico de la montaña hasta la periferia, ya al límite de la atmósfera terrestre, mientras que a nivel del mar, como está más abajo, pues la H es mayor. Esto hace que la presión en la montaña sea igual a ρ del aire, de acuerdo a la ecuación que encontramos primero, a la ρ del aire por G por H minúscula en la montaña, mientras que a nivel del mar es ρ del aire G por H mayúscula. Como la H es mayor que en el otro caso, entonces la presión atmosférica a nivel del mar es mayor, y aquí está indicado presión a nivel del mar igual a ρ aire GH mayor que presión en la montaña ρ aire GH minúscula. Vamos a ver entonces ahora los conceptos presión manométrica y presión absoluta. Cuando con un manómetro se toma la presión en un ducto o un recipiente con un fluido a presión, dicho instrumento nos indica lo que recibe el nombre de presión manométrica. A la suma de la presión manométrica y la presión atmosférica del lugar se le denomina
presión absoluta. Entonces, la cuestión de que nos define la presión absoluta es presión absoluta igual a presión atmosférica más presión manométrica. Si al manómetro se le aislara exteriormente de la presión atmosférica, nos indicaría la presión absoluta. La razón de este hecho se explica en la siguiente figura, en la que se esquematiza un manómetro conectado a una línea, actuado externamente por la presión atmosférica e internamente por la presión manométrica sobre su tubo. El tubo burdón es el elemento sensible a la presión en los manómetros industriales. Entonces, en la figura de arriba tenemos un ducto esquematizado, la presión manométrica está montado a través de una válvula de seccionamiento, un manómetro con su agujita ahí, y como vemos, externamente al manómetro actúa la presión atmosférica e internamente al manómetro pues actúa la presión manométrica. Dice, estas presiones actúan sobre el tubo burdón, que es el elemento sensible a la presión con el que cuentan los manómetros industriales, y este burdón se esquematiza en la siguiente figura. Vean, el tubo burdón tiene forma de C, internamente es un tubo, internamente, pero está aplanado, ¿sí? Entonces, internamente actúa, las flechitas que actúan internamente sobre las superficies del tubo burdón, son muchas flechitas que son la presión manométrica, que normalmente es mayor que la atmosférica, y externamente con unas flechas más separadas puse la presión atmosférica, que pues es menor, ¿verdad? Entonces, el área, vamos a hablar del área plana externa del tubo burdón es pi por el diámetro grande, ¿sí? Por E, que es el ancho del tubo burdón, y este es el área, esto es mayor que el área interna, que es igual a P por D minúscula, que es el diámetro de la superficie interna, más interna, ¿sí? Igual a pi por D por E, esto es mayor. Por lo tanto, la fuerza manométrica resultante es mayor que es igual a la presión manométrica por el área externa menos el área interna, es una suma de fuerzas. Esta fuerza manométrica resultante tiende a extender al tubo burdón, como sucede con los famosos espantasuegras, que le sopla uno y se extienden, igualito trabaja el tubo burdón. Ahora, externamente al tubo burdón actúa la presión atmosférica. Entonces dice, fuerza debida a la atmósfera resultante es igual a la presión atmosférica por el área externa menos el área interna, la cual tiende a cerrar al tubo. Entonces dice, como la presión manométrica es mayor que la presión atmosférica, el tubo burdón se extiende al estar operando. Por lo tanto, la fuerza manométrica resultante tiende a enderezar el tubo burdón y la fuerza debida a la atmósfera resultante tiende a cerrar el tubo burdón. Si aislamos el tubo burdón para que no actúe sobre él la presión atmosférica externamente, el tubo abre un poco más, porque ya no va a actuar esta fuerza que tiende a cerrarlo, que tanto lo equivalente a la presión atmosférica. Y esta nueva lectura indicada por la aguja, o sea, el tubo burdón mueve una aguja, ¿sí? Será la presión. Entonces aquí tenemos la manera como se miden las presiones. Vean ustedes, tenemos la línea de abajo, la más gruesa, que es presión absoluta igual 0. Luego tenemos una línea inmediatamente superior, que es la presión atmosférica, ¿verdad? Que vamos a ver, miren, la presión atmosférica a nivel del mar es de 1.033 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Vemos que es muy chica y equivale a 14.7 libras sobre pulgada cuadrada. A esta presión de 1.033 o 14.7 libras se le llama una atmósfera y equivale a la presión en el fondo de una columna de mercurio de 760 milímetros. Entonces resulta que la primera flechita que va de la presión absoluta a 0 a la presión atmosférica, pues será la máxima, será a nivel del mar, que será de 1.033. Luego de ahí tenemos la otra flecha, que es la que nos indica el manómetro, la presión manométrica. Y entonces la suma de las dos nos da la presión absoluta, que es presión atmosférica más presión manométrica. Luego tenemos aquí el concepto vacío. El vacío se mide no a partir de presión absoluta igual 0, sino a partir de la lectura de la presión atmosférica. Por lo tanto, el máximo vacío que se puede obtener sacándole el aire a un recipiente es de 1.033 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Sí, esta es una presión de vacío.